La Iglesia Ríos de Agua Viva le da la bienvenida a nuestra familia digital, donde a través de nuestra página oficial Rap Church podrá disfrutar la palabra de Dios. Y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. En esta mañana simplemente quiero hablar con esta palabra, este pensamiento: no hay lugar. No hay lugar. Gracias, Señor Jesús, te damos por tu palabra. Pedimos que seas tú hablándonos, Dios mío. Que tu palabra sea en nosotros, Señor. Que tú hagas algo especial y que por medio de ella, Señor, seamos transformados. Y esto todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y gracias. Gloria a Dios. No hay lugar. Hermanos, hay muchos aspectos de la historia de la natividad que pudieran ser usados para la reflexión. Francamente, a esta historia no le falta opciones de temas que potencialmente pudieran ser disecados, desempacados y aplicados a nuestras vidas. La encarnación, el día que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros, todavía es una de las doctrinas más importantes del cristianismo. Y debemos tomar tiempo para estudiar cuidadosamente esta ocurrencia. Sin embargo, hoy en día yo quisiera tomar uno de los aspectos marginales de esta historia a fin de ver una lección bastante importante. José tenía alrededor de 13 a 16 años. María tenía alrededor de 12 a 13 años, según las edades cuando solían casarse los jóvenes en ese tiempo. Más o menos, si estaban siguiendo las costumbres, más o menos esas eran las edades de ellos. Sus padres pensaron que era buena idea que ellos estuvieran desposados el uno al otro. El período del desposamiento en esos días era el equivalente a un compromiso en estos días y duraba alrededor de un año. Durante ese año, el novio salía para preparar un hogar para la novia y la pareja ya era considerada casada, pero no se les permitía durante ese tiempo tener contacto, ningún contacto y menos íntimo, a fin de comprobar su fidelidad el uno al otro y también su devoción a la institución del matrimonio. En esos días, César Augusto dio un decreto de un censo nacional y era la responsabilidad de todo judío ir a registrarse en su ciudad respectiva. Bueno, José y María, siendo del linaje de David, viajaron a la ciudad de David, la cual es Belén, y fueron de la región de Galilea, que está al norte de Palestina, a la región de Judea, la cual está al sur. Y cuando llega María a Belén, de repente entra en dolores de parto y anda buscando desesperadamente algún lugar para dar a luz. El Señor orquestó este acontecimiento de tal manera para que la profecía del profeta Miqueas se cumpliese. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Gloria a Dios. Pero había un problemita, y es que a causa del censo decretado y todos los huéspedes que habían llegado a esta pequeña ciudad de Belén, lo cual lo más probable tenía alrededor de 300 habitantes, quizás un poquito más para este tiempo, la ciudad se había llenado. María y José fueron al mesón a ver si había un cuarto disponible.
Pero lamentablemente el mesón estaba lleno. No había lugar para ellos en el mesón. No había lugar. Figurativamente hablando, a través de la historia humana, hubo ciertos personajes para los cuales tampoco se halló lugar. Por ejemplo, Martin Luther King Jr., Martín Lutero King Jr., el cual se encontraba al sur de los Estados Unidos. Él fue asesinado. Fue asesinado por su filosofía. Él quería abolir el racismo que estaba en este país, especialmente hacia el sur de los Estados Unidos. Y él había dicho que él soñaba con el día que sus hijos serían juzgados por el contenido de su carácter y no por el color de su piel. Y a causa de la filosofía de un Martin Luther King Jr., hacia el último de la década de los 60, Martin Luther King Jr. fue asesinado en Memphis, Tennessee. ¿Por qué? Porque no había lugar para él. No había lugar para lo que él tenía que decir. Pero no solamente él, un tal Galileo, astrónomo Galileo, el cual nosotros hemos nombrado la galaxia después de él, Galileo. Él fue el primero en decir que no era el planeta Tierra el cual era el centro de la gravedad, sino que era el Sol, y que los planetas giraban alrededor del Sol y no del planeta Tierra. Bueno, en su día se pensaba que era el planeta Tierra el cual era el centro de la gravedad y que todo giraba alrededor del planeta Tierra y el planeta Tierra estaba en el centro. Y así que a él lo declararon que era un mentiroso, que no sabía lo que estaba diciendo. La Iglesia Universal, es más, le quitó su membresía y le ordenaron a prisión en su propia casa. Hasta el final de sus días, él fue prisionero. ¿Y sabe por qué? Porque había dicho lo que en ese tiempo pensaban que era mentira. Pero no fue hasta su muerte que después regresaron y notaron que Galileo tenía razón. El astrónomo tenía razón, no astrólogo, eso es lo que hace Walter Mercado, pero el astrónomo tenía razón. Y así que para él en su tiempo no había lugar. Lo apresaron porque no había lugar. Pero, amados hermanos, el personaje más grande de toda la historia, cuya vida fue caracterizada por esas tres palabras, no hay lugar, es el protagonista de nuestro texto. ¿Cuánta ironía hay en que estas tres palabras caracterizarían al personaje más grande de toda la historia humana? Estas palabras lo siguieron a él mucho más allá del mesón. A través de su vida, él escuchó esta frase repetidamente. Durante su día y su vida, no hubo lugar para sus enseñanzas. No había lugar para su predicación. No había lugar para su vida, para su celo, para su doctrina. No había lugar aún para sus discípulos. Muchas veces tuvo que esconderse de la multitud porque buscaban matarlo. Juan dijo de él: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pedro dijo: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Isaías también en su profecía mesiánica cuenta que él sería despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. No había lugar para nuestro Mesías, mucho más allá del mesón.
Varias veces la multitud levantó piedras para apedrearlo. Varias veces tuvo que escapar fuera de Jerusalén, donde era uno de los hombres más buscados. Aún en la historia de la resurrección de Lázaro, cuando les mencionó a sus discípulos que regresaría a Jerusalén para visitar a la familia de Lázaro, Tomás dijo: vayamos con él para que muramos con él. ¿Por qué dijo eso Tomás? Porque no había lugar para Jesucristo. Era un hombre buscado, querían apresarlo, querían matarlo. Para los judíos, su evangelio era piedra de tropiezo, y para los gentiles era una ofensa su evangelio. No hubo lugar para Jesucristo. Pero no solamente él, sino que también sus discípulos sufrieron la misma pena de inhospitalidad que su maestro. Esto no les llegó como sorpresa a ellos, porque el mismo Jesús le dio a entender a ellos esto cuando le dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La esencia de ese verso no puede ser captada naturalmente en este siglo XXI, con nuestros templos modernos y sonido y tecnología y todas las comodidades que nos regala este siglo XXI. Algunas veces no entendemos, no captamos la esencia de lo que estaba diciendo aquí Jesucristo. Tenemos que ir al primer siglo para entender lo que él quería que ellos entendieran. Jesús no les estaba hablando de un pequeño sacrificio, no les estaba diciendo: si vienen en pos de mí se van a burlar de ustedes, algunos dejarán de seguirlo en las redes sociales. Jesús no le estaba hablando de un pequeño sacrificio. Él les hablaba de una muerte cruel, dolorosa y literal. La cruz era el sacrificio más grande que ellos harían, el sacrificio de sus propias vidas. Por eso el teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer escribió en su libro El costo del discipulado, y él dijo: cuando Cristo nos pide a que le sigamos, Él nos invita a que vayamos a morir. Él nos invita a que vayamos a morir. Amados hermanos, esto no vino como sorpresa para Jesucristo. Él les advirtió a sus discípulos. Él les dijo: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo los escogí, los elegí del mundo, por eso el mundo os aborrecen. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Eso no tuvo que haber llegado como sorpresa a sus discípulos. Estas mismas palabras fueron proféticas. El mundo los persiguió, el mundo los menospreció a sus discípulos. No había lugar para Jesús, y a consecuencias no hubo lugar para sus discípulos. En el libro de Hechos capítulo 2 vemos que allí comenzó la iglesia, allí nació. En el capítulo 4 arrestaron a los apóstoles porque no hubo lugar. Solo 2 capítulos después de que la iglesia comenzara, ya empezaron a poner a los discípulos en prisión. Fueron puestos en prisión por las autoridades. En el capítulo 5 una vez más fueron puestos en cárcel. En el capítulo 6 se nos presenta algunos por nombre, uno particular llamado Esteban, pero ya en el capítulo 7 fue apedreado hasta la muerte por una pandilla después de pasar un tribunal injusto. ¿Por qué? Porque no había lugar para Jesús, ni tampoco había lugar para sus discípulos. En el capítulo 8 la persecución general de la iglesia empieza. En el capítulo 12 el primer apóstol es asesinado. En ese mismo capítulo Pedro fue encarcelado y la intención era ejecutarlo, pero Pedro fue librado por un ángel de la cárcel. Gloria a Dios. ¿Pero por qué? Porque no
había lugar. No hubo lugar para Jesucristo. Amados hermanos, los primeros seguidores de los cristianos fueron los judíos, que veían a los cristianos como herejes. Jesús les había profetizado esto, porque esto sucedería. Él les dijo: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que rinde servicio a Dios. Pero no solo fueron los judíos, también llegaron los gentiles y empezaron a perseguirlos también. Gloria a Dios. Los gentiles se sentían desafiados por los cristianos. La lealtad de los cristianos a Jesús como su rey levantó gran sospecha de deslealtad a César. Esto era considerado traición para los gentiles, y así que no hubo lugar para los discípulos en el primer siglo. Los romanos se sentían resentidos de que los cristianos predicaban a un Dios en vez de muchos dioses, y así que no había lugar para ellos por esta razón. Los paganos odiaban que los cristianos tenían gran influencia entre la clase baja, y específicamente entre los esclavos y la gente pobre. Eso fue lo que Pablo estaba relatando a la iglesia de Corinto al decir: no muchos fuertes y no muchos nobles son llamados, pero Dios ha escogido a lo vil, lo insensato, lo débil, lo menospreciado, lo que no es, y así que no había lugar para ellos. No había lugar para ellos. Los gentiles no querían saber de los cristianos, porque los cristianos vivían vidas puras, separadas de la inmundicia, del sexo ilícito, de las orgías, de la intoxicación alcohólica, del vicio del mundo romano, y así que no había lugar para ellos. Los cristianos echaban a perder el negocio de los gentiles. ¿Por qué? Porque los cristianos echaban fuera demonios, y esto era malo para el negocio de la brujería. Los cristianos libraban a la gente de los ídolos, y esto era malo para los vendedores de ídolos en el templo. Los cristianos libraban a la gente de los templos paganos, y esto era malo para los vendedores de sacrificio. Los cristianos eran un gran desafío, y así que no había lugar para ellos. Los cristianos eran un pueblo extranjero, vivían entre ellos, pero no absorbían sus costumbres, no se climatizaron, no se integraron a la cultura. Ellos existían aislados del sistema, no se conformaban a este mundo, y así que eran odiados y no había lugar para ellos. Gloria a Dios, aleluya. Y cuidado, amado hermano, cuidado hoy en día con esos que están predicando por allí el evangelio de la prosperidad. Cuidado, amado hermano, con eso, porque para los primeros 12, aleluya, la prosperidad no fue lo que les dio a ellos. No, la tradición nos dice que todos los 12, con excepción de Juan, todos sufrieron martirio. Jacobo matado por Herodes, Pedro crucificado al revés porque no se consideró digno de morir la misma muerte que su Señor. Andrés fue crucificado en una cruz con forma de X. Felipe colgado al revés con ganchos de hierro atravesando sus tobillos. Tomás mandado a la India a predicar, y allí fue asesinado al ser apuñalado con una lanza. Bartolomé crucificado, Matatías crucificado. Santiago no fue uno de los 12, pero un gran líder en la iglesia en Jerusalén, y el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Según el historiador Josefo, él también fue apedreado por los fariseos. ¿Por qué todo esto? Porque no había lugar para Jesucristo. No había lugar para Jesucristo. Amados hermanos, no tenemos que devolver el reloj 2000 años atrás para darnos cuenta que no hay lugar para Jesús.
Aún en nuestro mundo hoy todavía no hay lugar. Según una fuente católica, en toda la historia eclesiástica, alrededor de 70 millones de cristianos han sido matados por su fe, y 2/3 partes después del siglo XX. Este artículo también dice que cientos de miles de cristianos han sido matados desde el año 1990 y que todavía están siendo matados en nuestro mundo hoy en día. Hace 7 años atrás, febrero 15 del 2015, un video de 5 minutos fue publicado enseñando la decapitación de 21 cristianos egipcios. Nombraron el video "El pueblo de la cruz", seguidores de la hostil iglesia egipcia. En el video, uno de los asesinos en camuflán declaró en inglés: "Oh gente, recientemente nos han visto en las montañas de Al-Sham y el plano de David, cortando las cabezas que llevaban consigo la desilusión de la cruz por mucho tiempo, llenos de maldad contra nosotros los islámicos. Y hoy les mandamos un mensaje, oh defensores de la cristiandad. Su seguridad solo será un deseo, especialmente cuando estén peleando unidos contra todos nosotros. Así que pelearemos juntos hasta que Jesús descienda rompiendo la cruz y matándolo a ustedes los cerdos. El mar donde han escondido el cuerpo de Osama Bin Laden, nosotros juramos a Alá que lo mezclaremos con su sangre". ¿Me está escuchando lo que estoy diciendo? Esto no fue hace 2000 años. Le estoy hablando de hace 7 años atrás. ¿Por qué? Porque todavía no hay lugar. No hay lugar. No tenemos que ir 2000 años atrás para ver que no hay lugar. En los Estados Unidos de América, no tenemos que ir alrededor del mundo. Aquí en los Estados Unidos de América estamos viendo gradualmente, cara a cara, nos estamos enfrentando con una de las persecuciones más grandes que la iglesia ha sufrido. No es una persecución física, todavía no hemos llegado a esos extremos, pero es una persecución en contra de nuestros ideales, en contra de nuestras costumbres, en contra de nuestras creencias. Es una persecución en contra de nuestros derechos religiosos, de vivir nuestras vidas según los dictados de nuestros corazones al leer la palabra de Dios. Los Estados Unidos de América fue fundado sobre principios cristianos. Pero hoy estamos viviendo más y más y viendo más y más una hostilidad contra el cristianismo, con la excusa de que somos una religión la cual no tolera a otros. Es más, pongámosle atención, una nueva ley, la ley de la igualdad. Esta ley ya fue pasada en el Congreso y ahora está esperando a ver si pasa en el Senado. Todavía no ha pasado en el Senado, pero se está esperando que esta ley va a pasar. Y amados hermanos, si pasa, esta ley designará las escuelas, iglesias y organizaciones de atención médica como alojamientos públicos. Con esto, las escuelas, iglesias y hospitales podrían verse obligadas a aceptar las creencias y los mandatos del gobierno sobre la orientación sexual y la identidad de género. Es decir, nosotros, cada iglesia es una corporación individual y privada, pero esta ley hará que toda iglesia ahora no se identifique como privada, pero que sea pública. ¿Y qué quiere decir eso? Cuando uno es una entidad pública, entonces el gobierno tiene el derecho de mandar y decir qué leyes y qué cosas usted tiene que practicar y qué tiene que hacer. Ya usted no puede decir: la Biblia me dice y no lo puedo hacer, y esta es lo que mi religión y lo que yo creo. Ahora el gobierno le dice: no, eso no es. Así es que usted debe vivir. ¿Sabe? Si esta ley pasa, amenazará el habla cotidiana, donde las personas pueden ser multadas o perder sus empleos por usar el nombre o los pronombres equivocados de un individuo. Si yo digo: yo no soy él, yo soy ellos, ahora a usted lo pueden multar si usted me dice a mí él. ¿Sabe por qué? Porque no hay lugar para Jesucristo. No hay lugar
para la Biblia, donde dice que desde el principio el Señor los formó, varón y hembra los formó. Gloria al nombre del Señor. No hay lugar para esas creencias. Yo sé que esto ya no se predica, pero alguien con coraje todavía tiene que predicarlo detrás de nuestros púlpitos. Tenemos que pararnos sobre la palabra de Dios y predicar que todavía creemos las creencias del cristianismo. En el nombre del Señor. Y hay tantas cosas que esta ley, no tengo tiempo para decirle todo lo que esta ley trae consigo. Y qué ironía más grande que los cristianos estamos siendo tratados con la misma intolerancia que nos acusan a nosotros poseer. Hemos dibujado con letras gigantescas sobre este Estados Unidos de América. Hemos dibujado: no hay lugar, no hay lugar, no hay lugar. En esta historia que leímos, literalmente no hubo lugar para José y María. El mesonero, figurativamente, la Biblia no dice que hubo uno, pero vamos a asumir que había uno. Este mesonero no tuvo lugar para hospedar a nuestro maestro. No por mala voluntad, no porque él quería ser ofensivo, no porque a él no le gustaba cómo se veía María. No, era simplemente porque sus cuartos estaban llenos. Sus cuartos estaban llenos. Hoy en día, si les preguntara en una encuesta a los que han llegado en este día, les dijera: ¿qué piensan de Jesucristo? Me imagino que 90% de los que están aquí dirían: amamos a Jesús. No me puedo imaginar que alguien diría que lo odia o que lo desprecia. Creo que la mayoría tendrían sentimientos positivos hacia el Señor. Amados hermanos, como el mesonero, no es que nosotros odiamos a Jesús, no, lo amamos, lo amamos. Pero es que simplemente nuestros cuartos están llenos. Y no hay lugar. Ríos de Agua Viva, no tenemos que ir 2000 años atrás para ver que no hubo lugar para Jesucristo. No tenemos que ir alrededor del mundo, ni tampoco tenemos que ir aquí afuera en Estados Unidos de América para ver que no hay lugar. Hoy yo quiero hablarle de que algunas veces no hay lugar en la misma iglesia. Qué fácil es juzgar. Mira, el mesón no hubo lugar. Para los discípulos no hubo lugar. Alrededor del mundo, con el terrorismo y decapitando a los cristianos, no hay lugar. En América y sus filosofías no hay lugar. Pero amados hermanos, si hoy en día yo fuera a tu casa y mirara tu agenda y mirara lo que a ti te interesa y tu entretenimiento y lo que a ti te hace reír y lo que a ti, gloria a Dios, te entretiene. Déjame decirte, amado hermano, en la misma iglesia todavía no hay lugar para Jesucristo. Y es que todos nuestros cuartos se han llenado y están ocupados.
Nuestros cuartos en este mesón de mi corazón están ocupados con el trabajo, con las escuelas, con las familias y aún con nuestros ministerios. Estamos tan ocupados con el ministerio de Dios que ya no tenemos tiempo para el Dios del ministerio. Cuando llegamos a pensar en Cristo, simplemente no hay lugar. No hay lugar. Me acuerda la historia de José y María cuando Jesús tenía 12 años. La historia dice que el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supiese José y su madre. Y sus padres pensaron que estaba entre la compañía, entre la caravana que regresaba a Galilea. La palabra de Dios me dice que anduvieron camino de un día en su jornada, cuando finalmente alguien hizo la pregunta: ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Ellos pensaron que estaba con la compañía. Ellos simplemente pensaron que venía en la caravana con otra familia y se habían olvidado de él por un día en su jornada. No es que ellos no amaban a su hijo, no, al contrario, ellos amaban a Jesucristo, pero es que la jornada los había ocupado tanto que no se habían dado cuenta que ya Jesús no andaba con ellos. Estaban tan ocupados con su vida social, con la trayectoria, con los amigos, con los quehaceres de la vida, que no se habían dado cuenta que Jesús ya no estaba con ellos. Lo habían dejado en el templo. Y esto nos pasa a nosotros al igual. Nos ocupamos con nuestros bancos, con nuestras casas, con nuestras familias, con nuestras relaciones románticas, con nuestra vida social, con las redes, aleluya, con las tareas y los oficios y las carreras y la educación y el entretenimiento y Netflix y nuestros deportes y la Copa Mundial, que se nos escapa que todos los domingos dejamos a Jesús en el templo. Y no hay lugar para este Jesucristo. Y si somos honestos, les quiero dar 2 puntos aquí. No era que este mesonero figurativo fuera inhóspito. No es que él dijo: no, yo no quiero eso, salgan de aquí. No. Había 2 razones principales por las que él no aceptó a Jesucristo en su mesón. Número 1, él simplemente no sabía quién era. No sabía quién era este bebé que vivía en la matriz de María. Él no sabía que el bebé iba a ser algún día un salvador del mundo. Él no sabía que desde su infancia su madre y su padre le habían hablado de este bebé, desde el Torá hasta los profetas, hasta los salmos. Todos los del Antiguo Testamento hablaban de Jesucristo. Él no sabía esto. Si él hubiera sabido que este iba a ser el Salvador del mundo y que toda rodilla algún día se iba a doblar y toda lengua iba a confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, si él hubiera sabido esto, él hubiera hecho espacio en su mesón para este bebé. Aleluya. Si hubiera sido Herodes el Grande, él hubiera hecho lugar en su mesón. Si hubiera sido Julio César, él hubiera encontrado algún espacio para él. Si hubiera sido César Augusto, él hubiera hecho espacio en su mesón para él. Pero debido a que él era ignorante a la identidad de este bebé, simplemente no había lugar para Jesucristo. Jesús era un rey, pero no un rey como los demás.
Él era un rey un poco diferente. Él no vino con campanas y silbatos. No había espacio para él, porque no había hermosura en él para que le deseemos. Él no tenía dinero. El Hijo del Hombre ni siquiera tenía un lugar para recostar su cabeza. No tenía posesiones. Incluso hasta su tumba fue prestada. Realmente no se puede culpar al mesonero. Él no sabía quién era Jesús. Este Jesús, él no entendía que aunque era rico, se había hecho pobre. No entendía, aunque era Dios, se hizo hombre. No entendía que aunque era rey, se hizo siervo. No entendía que aunque tenía gloria, se había despojado a sí mismo. Él no lo sabía y por eso no había lugar para él. Pero en este día yo quiero hacerte una pregunta. Tú que has llegado a este lugar. Él no lo conocía, pero tú sí lo conoces. Él no sabía quién era, pero tú has leído su palabra. Tú has sentido su presencia. Tú has cantado los cánticos de Sión. Tú has estado amando a su iglesia. Tú has sido bautizado en su nombre. Tú has tenido el Espíritu Santo dentro de ti. Tú has convivido en tu célula con la gente y el pueblo de la familia de Dios. Tú sabes quién es Él. Y ahora te hago la pregunta. Por lo menos el mesonero tenía excusa. ¿Cuál es la tuya? Número 2. La razón por la que el mesonero no dejó entrar a Jesús es porque a fin de que Jesús entrara a ese mesón, si Jesús entraba a ese mesón, él hubiera tenido que sacar a alguien. Déjeme decirle, en esta mañana todavía es igual en estos días. La razón por la que hay personas aquí que todavía no han tomado esta decisión de seguir a Jesús. La razón por la que estás tambaleando entre dos pensamientos y no has hecho lugar para Jesucristo, aún esos que se llaman cristianos. La razón por qué, porque tú sabes que si Jesús entra, hay cosas aquí que tienen que irse. Porque cuando Jesús entra, la avaricia se tiene que ir. Cuando Jesús entra, la concupiscencia se tiene que ir. Cuando Jesús entra, la pornografía se tiene que ir. Cuando Jesucristo entra, el odio, la envidia, hay números telefónicos que se tienen que ir. Hay relaciones románticas que se tienen que ir. Hay lugares donde ya no puedo frecuentar. Hay gente con la que no puedo estar. Cuando Jesús entra, la amargura, hay ropa que no puedo vestir, hay actitudes que no puedo tener, hay seguidores en las redes sociales que no puedo estar junto a ellos. Cuando Jesús entra, y por eso decimos, no es que no te ame, Señor, es que simplemente mis cuartos están llenos. Y no hay lugar. Porque si Jesús entra,
hay que andar la segunda milla con el que nos pida una. Si Jesús entra, hay que perdonar a nuestros enemigos. Si Jesús entra, tenemos que bendecir a los que nos maldicen. A la puerta y llamo: si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Tú le dices: no hay lugar, pero él te dice a ti: ven, pongámonos a cuenta, dice el Señor. Ven, pongámonos a cuenta, dice el Señor. Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, llegarán a ser blancos como la blanca lana. Yo le digo: no hay lugar. Y él dice: mi carga es ligera. Mi carga es ligera. Ven y aprende de mí. Entra al gozo de tu Señor. En esta mañana, no sé con quién hablo en esta mañana, pero ha llegado el Salvador a tu mesón. Salvador ha llegado a tu mesón en esta mañana. Está diciendo: yo quiero nacer en ti. Levántate, resplandece, pues ha venido tu luz. La gloria de Jehová ha nacido. Yo quiero nacer en tu mesón en esta mañana. ¿Habrá lugar para Jesucristo en tu mesón? Pecador que estás aquí en medio de nosotros, pecador que escuchas mi voz ahora mismo, ¿habrá lugar para este Jesucristo, el cual pagó un precio de sangre? ¿Para qué? Para darte una oportunidad a que tú te acerques de nuevo a Dios. ¿Habrá lugar? Tú que todavía no has dado tu vida al Señor, este altar es para ti. Queremos orar contigo. Tú que quieres decir: ¿sabe qué, predicador? Yo necesito esto para mí. Este altar es para ti. Descarriado que estás en este lugar, tú que te has apartado de los caminos del Señor, pero el Señor te trajo aquí esta mañana para tocar en tu mesón y decir: ¿dónde estás? Quiero entrar a tu mesón, quiero cenar contigo, quiero nacer aquí. Habrá lugar, habrá lugar, habrá lugar. Tu familiar, tú estás aquí visitando porque estabas visitando a tu padre, a tu madre o un familiar para estos días, y no sabías que ibas a llegar al culto hoy, pero el Señor te está llamando y te dice: yo quiero nacer en tu mesón. Yo quisiera nacer. Yo sé que estás ocupado. Yo sé que tienes carrera. Yo sé que tienes educación por delante. Yo lo sé. Pero Jesucristo quiere un cuarto en tu mesón. Jesucristo quiere ser el rey de tu mesón. Jesucristo quiere que le des lugar en su mesón. Jesucristo lo quiere. Entra, ven, 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 ven. Eso es, ven. Hoy queremos orar por ti. Ven, 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 ven,
Gracias por tomar su valioso tiempo para escuchar Palabra de Vida. Le pedimos que se suscriba y se haga parte de nuestra familia digital. Iglesia Ríos de Agua Viva les desea ricas bendiciones.